Buenos días, bienvenidos al episodio número 2 del Proyecto Mozo y hoy estaremos presentando a Joseph Companies. Le haremos unas pocas preguntas sobre el empresarismo y la tecnología, así que mírenlo. El episodio número 2 y hoy estaremos entrevistando a Joseph Company, que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Joseph Company. Gracias por invitarme, Eden. Y vamos a empezar con una serie de preguntas. Y vamos. Para comenzar, me gustaría que te presentes con la audiencia y que digas quién es Joseph Company. Pues mira, yo soy presidente de Teclantis, que es una compañía que se dedica a desarrollar inteligencia artificial y ciberseguridad, productos en esos ámbitos para básicamente empresarios que quieren empezar nuevas empresas o también empresas establecidas que quieren crear productos en esa área. Eso es muy interesante, me gusta eso. Ahora, nos dijiste que tienes esa compañía y que tú trabajas ahí, debe ser bastante como que taxante, mucho trabajo, ¿verdad? ¿Nos puedes describir un día en la vida de Joseph Company? Sí, cómo no. Bueno, lo que yo creo que lo hace más complicado es que hoy en día también tengo tres hijos, así que tengo gemelos que tienen 3 años y tengo a mi hija que tiene 5 años, o sea que eso hace las cosas complicadas. Y con COVID, pues tengo la oficina ahora en casa, pero tengo los nenes que se aparecen a cada rato, a lo mejor se aparecen por ahí en cualquier segundo, pero básicamente mis días son normalmente, antes yo programaba, pero ya en el día de hoy pues no programo tanto, o sea que mayormente estoy en el teléfono con clientes y hablando sobre los diferentes requisitos que necesitan, por un lado, cuando estamos construyendo algo nuevo y tratando de determinar qué es lo que vamos a construir para ello, y por el otro lado, si estamos trabajando con clientes existentes, pues entonces son llamadas en donde estamos hablando sobre cuál es el estatus del producto ahora, qué cosas tenemos que hacer para mejorar. Muchas veces hablando sobre los clientes y cómo conseguimos clientes para estas aplicaciones, porque a pesar de que las estamos desarrollando ahora mismo, siempre estás pensando en desarrollar algo que alguien quiere utilizar al final, así que siempre quieres asegurarte que lo que estés construyendo es algo que la gente va a querer al final cuando lo hayas terminado. Para que la audiencia pueda entender no solo sobre tu trabajo, sino tu carrera completa y cómo llegaste a donde estás, ¿nos puedes hablar un poco sobre la educación que tienes? Sí, pues mira, yo estudié en la escuela que se llama Episcopal Cathedral School en Santurce, en Puerto Rico. Creo que es ya no me acuerdo la parada 18, parada 20, algo así, en Santurce. Y después de graduarme de ahí, me fui a estudiar en la Universidad de Yale. Hice mi bachillerato en Economía e Ingeniería Industrial. Luego, cuando me gradué de Yale, estudié mi maestría en la Universidad de Harvard y hice un doctorado en Stanford, en ingeniería también. Mi maestría, de hecho, fue en desarrollo económico en Harvard, así que fue dentro del aspecto de economía, más que en el aspecto de ingeniería industrial, pero siempre he estado en el campo de ingeniería industrial, economía y tecnología, básicamente, en términos de estudio. Debe haber sido bien difícil, ¿verdad? Esa universidad es bien prestigiosa. Bueno, yo creo que mayormente es que uno le sorprende un poco cuando sales de la escuela en Puerto Rico, entonces vas y te encuentras que ya no eres como que el que saca todas las mejores calificaciones o notas, sino que ahora estás compitiendo con toda esta gente que todos sacan las mejores calificaciones y algunos pues no van a necesariamente sacar las mejores calificaciones una vez que llegas allí a estas universidades. Pero más que nada el learning curve es difícil en el primer año. Pero después uno alcanza a otras personas que hayan ido, por ejemplo, a prep schools relativamente rápido y después se aplana como que el campo, y se dice así. Sí, tiene que abrirte los ojos un montón, aprender que hay un mundo completo y tú pensabas que eras una persona y después te das cuenta que tienes que trabajar mucho más, tienes que hacer... Sí, exactamente. Pues como había hablado, tu bachillerato fue en Puerto Rico, ¿verdad?
Mi bachillerato fue en Yale, Ya. en New Haven, Connecticut. Ok, pues, Pero hice high school en Puerto Rico. ok. Pues vi que después de tu bachillerato trabajaste como gerente de marca en Procter & Gamble y obviamente eso tiene sus retos, ¿verdad? Porque aunque tú no eres el jefe, tú no eres el que manda, tú no le puedes decir, mira, esta persona necesito que haga esto, tienes que enfatizar que las personas hagan su trabajo para tú poder hacer tu trabajo, ¿verdad? Así que, ¿me puedes decir una idea o cómo eso te ayudó en tu carrera como empresario y qué aprendiste de esa posición? Y pues mira, yo verdaderamente tuve mucha suerte yendo a Puerto Rico para Procter Gamble cuando me gradué de la universidad, porque el trabajo en Procter Gamble era muy empresarial. Lo normal hubiese sido, si hubiese ido a Cincinnati, que es la sede mundial de Procter Gamble, me hubiese encontrado un trabajo en donde yo hubiese sido uno de muchos gerentes de marca. Y quiero decir de la misma marca, ¿no? Vamos a decir, en Cincinnati, si yo hubiese sido gerente de marca en Cincinnati, hubiese sido uno de, vamos a decir, 100 personas trabajando en una parte pequeña de Pantene, el shampoo y acondicionador. Yendo a Puerto Rico, pues me tocó una cosa curiosa. Primero empecé en finanzas en Puerto Rico. Y después de finanzas, cuando terminé entrando a ser gerente de marca, mi trabajo como gerente de marca era primero encontrar una marca para lanzar en la República Dominicana y una vez que encontrara esa marca para lanzar, entonces estaba a cargo de esa marca yo solito. O sea que yo tenía un equipo con quien trabajaba con multidisciplinario, por decirlo así, porque tenía una persona de finanzas que trabajaba conmigo, que era el rol que yo había tenido antes de trabajar como gerente de marca. Entonces también tenía una persona de suministro de productos, product supply, tenía una persona de marketing, y bueno, y después los otros departamentos que hay ahí también. Pero además de eso, como teníamos una distribuidora en la República Dominicana, pues entonces tenía todo el equipo de distribución, más el equipo de venta, porque obviamente pues el departamento de venta es fundamental en una posición como esa. Y entonces había un director de venta en la República Dominicana que trabajaba conmigo, que era como si se dijera el director del equipo de venta dentro del equipo, pero entonces él tenía toda su fuerza de venta. Y pues tienes que trabajar con la fuerza de venta en varias capacidades, tratando de... bueno, te voy a dar un ejemplo concreto que yo creo que te enseñará un poco el reto, que es que nosotros estamos vendiendo Pantene en la República Dominicana y estamos tratando de venderlo a las bodegas. Vamos a decir las bodegas pequeñitas como si fuesen liquor stores, ¿no? Pero son hasta más pequeños en la República Dominicana. Y entonces unos problemas que pasaba era que a pesar de que estábamos haciendo toda una campaña para venderlo, no estaba vendiendo. Y lo que yo hice fue que me fui con uno de los vendedores que estaba a cargo de las bodegas y fuimos visitando por bodega, ¿verdad? La primera bodega que visitamos, el vendedor le dijo, ¿ustedes quieren comprar Pantene? Y dijeron que no. Y entonces me dijo, ves que no quieren comprarlo. Y yo dije, bueno, pero pregúntale por qué. La próxima bodega, él dice, ¿quieren comprar Pantene? Le dicen que no. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ya tenemos. Y yo miro y no tienen Pantene en ningún sitio. Ya llegamos a la tercera bodega. Yo le digo, ahora no solamente preguntaré por qué, pero dile que demuestren el producto. Entonces le pregunta, ¿quieren comprar Pantene? Dicen que no. ¿Por qué? Porque ya tenemos. Dice, ¿me puedes enseñar el producto? Y cuando le enseñan el producto, le enseñan Pantera, que Pantera son condones. Pero porque no entendieron bien la palabra Pantene, ellos pensaban que estábamos diciendo Pantera y era una marca nueva para la República Dominicana como tal, particularmente para vender en bodega. Pues nada más ese detalle pequeño que si no te enfocas en él, cuando estás trabajando en un equipo grande, te puede costar millones de dólares en ventas. Y eso para darte como un ejemplo pequeño, y también un poco gracioso, ¿no? De que tenían esa confusión al principio. Después de eso yo le decía, cuando preguntes por el producto, enséñale el producto para que así no se confundan y se crean que le estamos vendiendo los profilácticos. Pues muy interesante esa historia. Ahora, en estos videos nosotros nos llamamos Proyecto Mozo, ¿verdad? Y tratamos de llegar a la movilidad social, hablar sobre eso, pero uno de los focos que más me interesa es llegar a la movilidad social por la educación, ¿verdad? Educar a las personas, educar para que ellos puedan saber más y saber sobre sus oportunidades que tienen, ¿verdad? Hablando de la educación, obviamente tienes una educación muy extensa, tú hablaste de que has ido a varias universidades, pero no todas las personas viendo este video pueden seguir exactamente ese camino. Así que, ¿cuáles fueron los pasos críticos que tomaste en la vida que te permitieron llegar
al lugar donde estás. Bueno, lo primero que diré es que no necesariamente, no es absolutamente necesario tampoco ir a ciertas universidades o hasta ir a la universidad. Todo depende de lo que uno quiera hacer. Yo creo que la universidad tiene su doble filo, porque en cierta manera la universidad se puede convertir en un sitio cómodo para uno que está un poco desconectado del mundo real. O sea que yo creo que siempre la oportunidad viene en asegurarse que cuando uno está estudiando busque la manera de aplicar las cosas que está aprendiendo mientras que está estudiando. Yo diría que una de las cosas claves en mi caso fue mi abuela, porque mi abuela me aconsejó que solicitara las mejores universidades y que no me preocupara de nada, a pesar de que no teníamos muchos ingresos, pero mi abuela me dijo, encontraremos la manera de hacerlo. O sea que yo verdaderamente me enfoqué simplemente en solicitar a las mejores universidades y a pesar de que mucha gente me decía, no vas a poder lograr esto, que era lo que inevitablemente alguna gente decía, que decía, enfócate en las universidades en Puerto Rico, no solicites a universidades afuera, porque si no te admiten y todo eso. Pero una de las cosas que yo creo que lo explica muy bien Michael Jordan en el Last Dance, que yo creo que se ha convertido una lección para mí toda la vida y que él lo comunicó muy bien, es que él dijo, cuando yo tiro una canasta, yo me enfoco simplemente en tirar la canasta. Yo no me enfoco en qué va a pasar si la bola rebota de la canasta. Yo me preocupo de eso una vez que rebota. Y entonces yo creo que eso es una cosa fundamental porque yo cuando era joven me pasaba todo el tiempo planificando cosas para el futuro y yo creo que uno tiene que como que centrarse en el objetivo que tienes al presente y no enfocarte en más nada y asegurarte que estés siguiendo tu pasión en el momento porque planificar tu vida para lo que va a ocurrir cuando seas mayor, nunca vas a poder planificar correctamente, o sea que siempre debes hacer las cosas que quieres hacer en el momento. Y creo que me preguntaste como que una experiencia clave dentro de la universidad o No, no, pero sí, puedes decir. Eh, bueno, yo lo que diría es que dentro de la universidad mucha gente se enfoca en estudiar y la parte académica, pero la parte extracurricular es igual de importante o más importante. Una cosa que yo hice fue involucrarme mucho en tratar de traer a personas bien reconocidas en sus campos, porque pensé que sería buena manera de que viniesen, que hablaran a los estudiantes, pero entonces yo tener la oportunidad de hablar con ellos en privado y aprender de las cosas que habían hecho para llegar allí. Y eso yo creo que aprendes muchas cosas porque aprendes cómo organizar eventos y todo. Y a la misma vez, pues aprendes de una persona que haya llegado ahí, que siempre está dispuesta a enseñar a personas más jóvenes cómo poder hacer lo mismo o hacer algo similar. Qué bueno. Ahora, una de las cosas más interesantes que me dio, que tuve luz para cuando te conocí, es que me habían hablado sobre una escuela que tú iniciaste de inteligencia artificial, que me llamó mucho la atención porque nosotros tratamos de hacer la movilidad social y tú hacías eso, lo facilitaba mucho, que es algo muy bueno y algo que respeto mucho, así que gracias. ¿Y nos Sí, puedes hablar un poco sobre esa escuela de ciencia de datos e inteligencia en Puerto Rico, por ejemplo? ¿Qué te motivó? Y si la puedes describir, básicamente, ¿qué hacían ahí? sí, pues mira, la motivación fue básicamente de Huracán María. Yo llevaba tiempo que me sentía que no había hecho muchas cosas por Puerto Rico y pensé que esta sería una buena oportunidad para dar de vuelta. Yo estaba envuelto en varias iniciativas, esa no fue la primera, pero lo que pasó es que en el proceso de estar haciendo cosas para ayudar después de que había venido Huracán María, particularmente trabajando con el co-inventor de Internet, Vint Cerf, y haciendo una iniciativa en Puerto Rico para ayudar, me di cuenta, haciendo un poquito de investigación, que los dos bueno, pues, primero de todo, ¿en dónde está Puerto Rico? ¿No? Puerto Rico tiene una tasa de desempleo bastante alta, una tasa de pobreza bastante alta, y pensando entonces cómo le damos trabajo a los puertorriqueños que puedan ser trabajos que sean una carrera larga y fructífera. Y pues me puse a investigar a ver cuáles son los trabajos de futuro y entre las opciones, las que más salían, era inteligencia artificial y ciberseguridad. Y de ahí pues sale la idea de formar una escuela en Puerto Rico. Luego tuve la oportunidad que uno de mis ex profesores de Stanford, él tenía un fondo, bueno, tiene un fondo de inversiones y estaba empezando la idea de empezar una escuela para inteligencia artificial. Así que él y yo hablamos y le expliqué la situación de Puerto Rico y él me dijo, pues mira, ¿por qué no hacemos algo para ayudar a Puerto Rico?
y eso me impresionó muchísimo porque no me imaginaba que esa iba a ser su reacción. Él es de Hong Kong, pero luego me di cuenta en conversaciones con él que como él es de Hong Kong y Hong Kong también había sido colonia, pues él tenía un poquito de sentimiento hacia Puerto Rico en ese sentido. Y pues nada, empezamos a trabajar juntos. Fue una empresa que estaba back o respaldada por el fondo de inteligencia artificial de él, y otros fondos grandes de Silicon Valley que lo estaban respaldando. Y así fue básicamente la motivación. ¿Y qué beneficios de movilidad social ofrecía esa escuela y también cuál es el impacto en la sociedad puertorriqueña? ¿En qué ayudó? Pues mira, la inteligencia artificial ahora mismo es uno de los campos de auge. La gente le pone, cuando hablan de ese nombre, yo creo que lo que inspira es como que robots, y inspira muchas cosas bien futurísticas, pero la verdad es que la inteligencia artificial es simplemente el análisis de datos aplicado a muchas variables. O sea que si hay personas que están viendo esto y han tomado estadísticas básicas, pues normalmente se habla de la X y la Y. Cuando haces inteligencia artificial, pues tienes muchas variables más que la X y la Y es difícil poder ver la correlación o cómo, vamos a decir, la X causa la Y causa la X. Pues si tienes muchas variables, no te puedes enfocar de esa manera tú mismo en tu propio pensamiento para tratar de determinar eso. Y cuando utilizas inteligencia artificial, lo que hace es crear un algoritmo que trata de buscar entre todas las variables cuál es el mejor fit que se puede lograr. Y eso pues tiene muchísimas aplicaciones, o sea, una idea súper sencilla, pero te permite que tengas, por ejemplo, un voice assistant en tu teléfono que le puedes hablar y que te contesta cosas y te hace recomendaciones, o en el mapa que te dice cuánto tiempo te va a tomar llegar a algún sitio. O sea, que es increíble la cantidad de aplicaciones que tiene una cosa tan básica como las estadísticas cuando la aplicas a múltiples variables. Y entonces, pues yo creo que en realidad la gente piensa como que inteligencia artificial, como que wow, eso es un campo brutal y todo eso, pero no está tan lejos de, por ejemplo, cuando uno estudia ciencia en high school, es simplemente que tienes que dedicarte unos años más para aprender más cursos y luego aplicarlo. Y lo bueno que tiene ese campo es que como está en gran crecimiento y no pueden adiestrar a las personas o capacitar a las personas lo suficientemente rápidamente, siempre va a haber muchos trabajos y también por la oferta y demanda, como hay un desbalance, pues hay muchísimos trabajos disponibles que te pagan mucho dinero. En términos del impacto que tuvimos, una de las desventajas que ocurrió del proyecto es que originalmente el proyecto era hecho para que fuese en Puerto Rico y que la gente viajase de Estados Unidos a Puerto Rico y todo. Y al final el proyecto pues se movió a Silicon Valley, aunque se le hizo la promesa a todos los primeros estudiantes que se admitieron de Puerto Rico que se iban a enviar a Silicon Valley para capacitarlos allí. Yo le he perdido un poco el rastro al proyecto, así que no sé exactamente lo que está pasando ahora mismo. Pero yo creo que en ese sentido pues ofrece movilidad social porque las personas que estudian en ese programa pueden regresar a Puerto Rico y traer las ideas de inteligencia artificial y aplicarlas en Puerto Rico, o pueden conseguir trabajo en Estados Unidos. Y como sabemos, las remesas son una parte importante de muchas sociedades alrededor del mundo, Puerto Rico incluido. Si tienes un familiar que está afuera, no solamente ayuda para traer ingresos de vuelta a la isla, pero también ayuda para la circulación de conocimiento, que es algo que los chinos y los indios han hecho muy bien con Silicon Valley, que al mudarse allí y al ser exitosos en Silicon Valley, después ellos han podido traer mucho de ese conocimiento de vuelta a sus países y la India y la China están haciendo mucho mejor hoy en día gracias a ellos. Sí, y como habías dicho, yo pienso que muchas de las personas cuando piensan en inteligencia artificial, piensan en algo muy avanzado y algo súper complicado que tienen que estar estudiando muchos años, y yo pienso que también es por las películas, ¿verdad? Sí. Las personas ven en la película esta dramatización de la inteligencia artificial y piensan que esto es como que wow, robots y cosas, pero es importante saber que si tú te educas y aprendes sobre un tema, no necesariamente está tan lejos de lo que puedes pensar. Así que tienes que aprender, siempre estar aprendiendo sobre las oportunidades que pueden haber y no alejarte de algo porque al principio parece raro o parece demasiado complicado. Así que pienso que es muy importante eso. Sí, Ahora, si puedo hacer otro comentario aquí. ¿sí? Otro comentario que yo haría eso es que
básicamente todas las cosas que ocurren en la vida, de acuerdo a la investigación, que la gente logra el éxito, generalmente la gente se enfoca en como que hay un evento grande que transforma la vida de las personas, ¿no? Como que a lo mejor se pegaron en la lotería, o a lo mejor eran muy buenos jugando el baloncesto y tuvieron un draft que, o sea, que los ponen en el NBA. Pero la realidad es que la mayoría de gente que son muy exitosos es la acumulación de pequeñas ventajas. Y de hecho, lo opuesto también es cierto, que es la acumulación de pequeñas desventajas que termina poniéndote en un mal sitio en la vida. O sea que lo importante es que si a ti te gusta algo y te apasiona, que trabajes a ello todos los días y que en ese proceso estás practicando y te estás volviendo experto y te estás volviendo mejor que nadie. O sea, si tú te pasas practicando lo mismo 8 horas cada día por 10 años, pues en 10 años todo el mundo va a decir, wow, tú eres el mejor en este campo, no hay nadie mejor que tú. Pero en ese momento que estás empezando en el campo es difícil y es un poquito intimidante pensar cuánto tiempo te vas a dedicar, y lo importante es como que enfocarse en el momento y hacer lo que a uno le apasiona y simplemente dejar que el tiempo transcurra y ver lo que pasa y seguir las oportunidades mientras que van surgiendo. Sí, eso me acuerda a una anécdota de Bruce Lee, que él dijo que es mejor hacer un push-up por 1000 días que hacer 1000 push-ups en un día, que eso sí. La consistencia es clave. Sí. Pues ahora venimos a mi segmento favorito de la entrevista, ¿verdad? Que es ¿cuáles son los 3 consejos que le daría a la juventud en esta época, a la juventud de Puerto Rico, para alcanzar sus metas de movilidad social o alcanzar sus metas de lo que quieran? Pues primero yo diría, uno es sal de Puerto Rico y regresa. El sal de Puerto Rico es importante porque consigues nuevas experiencias. A veces eso es lo que lleva a la innovación, porque ves algo diferente que puede servir de broker, de decir, esta idea está buena, la puedo aplicar en Puerto Rico, o que puede ser que tienes una idea de Puerto Rico que puedes aplicar afuera, que otras personas no han pensado. O sea que eso es muy importante, y sea salir de Puerto Rico geográficamente, viajando por avión, o culturalmente, que significa a lo mejor en el internet, no sé, alguien se apasiona del anime japonés, y aprendiendo de otra cultura de esa manera a través de la misma computadora. O sea que esa sería una recomendación. La segunda, yo creo que ya hablé de ella un poco durante esto, que es vivir en el momento y enfocarte en lo que te apasiona en el momento. Porque yo creo que si no te gusta algo, no lo vas a hacer a largo plazo. Y la gente que se vuelve exitosa haciendo las cosas son los que le apasiona algo y le apasiona tanto que lo van a seguir haciendo, como tú dijiste, consistentemente, un push-up cada día por 10 años. Y así que ese sería el segundo. Y el tercero sería enfocarse siempre en aprender todo el tiempo, aprender cosas que sean prácticas para lo que quieres lograr. Y eso no quiere decir ir a la mejor universidad, no quiere decir ir a la universidad. Significa siempre estar aprendiendo, hablando con las personas o leyendo algo, que en cierta manera es hablar con las personas, pero de una manera remota, para así aprender cosas nuevas que puedas aplicar en lo que estás haciendo. Me encanta una cosa de Warren Buffett, que su regla, que creo que su regla es 80-20. Warren Buffett es billonario, que él se pasa 80% del día leyendo. Y él dice que si no te pasas 80% del día leyendo, entonces estás perdiendo mucho tiempo porque no estás aprendiendo algo nuevo. Y a pesar de que yo dije al principio de esta llamada que me paso mucho en el teléfono, cuando no estoy en el teléfono trato de pasarme leyendo lo más posible. Y cuando estoy en el teléfono trato de aprender de las personas con quienes estoy hablando, sean clientes o no clientes, quien sea, para aprender de cosas nuevas que no he aprendido antes, que me puedan ayudar en mi trabajo. Algo adicional, ¿hay un libro que tú le recomiendas a la juventud que se pueda leer? Sí, déjame pensar un segundo. Sí, el libro que yo recomendaría sería Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. En ese libro, una de las cosas que Robert Kiyosaki enseña, aunque se piensa que la historia es apócrifa y él ha sido un poco no directo sobre si es ficción o no ficción, pero de todas formas, los aprendizajes yo creo que son muy buenos. Y el aprendizaje principal es la diferencia entre lo que es un trabajo y lo que es un negocio. Y que cada persona debe tener los dos. Un trabajo es algo que a ti te apasiona, que tú vas a querer trabajar en él día tras día. Un negocio significa algo en donde tú estás invirtiendo tu dinero para que tu dinero trabaje para ti.
Y entonces, si quieres lograr más dinero a través del tiempo, el negocio es lo que te lleva a ello. Tu trabajo generalmente no te va a llevar a ello. A menos que tu trabajo y tu negocio sean lo mismo, con el caso de Mark Zuckerberg con Facebook, ¿no? En donde tuvo la suerte de tenerlo todo. Pero hasta en ese caso, Mark Zuckerberg ahora tiene muchas otras inversiones en diferentes negocios que no son poniendo su dinero a trabajar. Así que esa sería una de mis recomendaciones de lectura. Pero verdaderamente hay tantos buenos libros que ese es el que más me resalta porque siempre a través de la vida he regresado a ese libro cuando he perdido el camino para ver de nuevo cómo es que debería estar viviendo mi vida en cierta manera. Ok, pues ahí finalicé con las preguntas. Gracias, Joseph, por estar aquí y ayudar a que la audiencia tenga un poco una mira, una vista adentro del mundo de las empresas y el mundo del empresarismo. Así que lo aprecio mucho. Gracias. Sí, y una última cosa es que si cualquier persona necesita consejo o lo que sea, yo siempre estoy disponible, así que pueden contactar a Evan y Evan les puede poner en contacto conmigo. Si tienen algunas preguntas o quieren saber un poco más sobre el trabajo que hace Joseph en sus diferentes compañías, pues voy a poner toda la información en la descripción del video y ahí pueden buscar más información. Así que gracias, Joseph. Gracias a ti, Evan. Muchas gracias. Y pues te veré después. Adiós. Okay. Perfecto, hasta luego.